Buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Vamos a empezar con el quinto estudio de los atributos de Dios. Y hoy vamos a conocer que este Dios es uno en tres. Entonces, vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude, para que podamos entender su palabra en esta tarde. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle, Señor, que usted sea con nosotros, que usted nos ayude, Señor, para poder interpretar su palabra, Señor. Le damos las gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, para que usted obre nuestras vidas, Señor, y que todo lo hagamos conforme a tu voluntad. Rogamos, Señor, para que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo, Señor, y usted nos fortalezca en este momento. Pedimos que usted nos abra los ojos espirituales para cada uno de nosotros y que podamos entender su palabra. Rogamos por la hermana Judith, Señor, que usted sea con ella, Señor, que usted le ayude ahí en el hospital, Señor, que usted mande el consuelo y el alivio, Señor, que ella necesita en su cuerpo, Señor. Pedimos que usted le fortalezca, Señor, en medio de esta enfermedad y que tu nombre sea glorificado. Señor, aquí estamos delante de usted pidiendo por cada uno de los oyentes, Señor, que usted los use grandemente para la alabanza de su gloria. Para usted sea la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, este es el quinto estudio que vamos a tener en esta tarde. Dios es uno en tres. Dios es uno. El testimonio de las Escrituras hablan que solamente hay un Dios verdadero. El que crió los cielos y la tierra es Dios. Y por su parte, hermanos, vamos a conocer en esta mañana a este único Dios verdadero. Entonces queremos crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Me da un amén cuando ya lo tenga ahí en sus manos. Deuteronomio 6, versículo 4. Así dice la palabra del Señor. Escucha, oh Señor, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué afirma esta declaración? La palabra uno no quiere decir que nada más sea sencillamente uno. Aquí se refiere a la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no incluye nada más el concepto de uno solo, sino incluye la Trinidad de Dios. Entonces, como Trinidad de Dios, hermanos, encontramos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres trabajan en conjunto. Dice el autor que nos está guiando en este estudio que hay un solo Dios verdadero. Este fundamento de la fe del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es importante para entender que la palabra uno proviene del hebreo ejad, que a menudo se refiere a una unidad o a una o más personas. En este caso, aquí estamos viendo que en el hebreo la palabra que se utiliza para uno es ejad, y se traduce como la unidad de uno o más personas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 24, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, verso 24. Ahí en Génesis 2, 24, así dice la palabra del Señor. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Llamo su atención a la palabra sola. Es igual en el verbo, la unidad en el ejad, hermanos, quiere decir que es uno o más personas. Entonces aquí estamos viendo esta verdad, tendrá gran importancia en las próximas secciones, porque estaremos hablando del Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice en la palabra del Señor
en estos siguientes versículos que vamos a ver. ¿Qué afirman estos versículos acerca de la naturaleza de Dios? ¿Hay otros dioses fuera de las Escrituras? ¿O qué dice la Escritura? Ahí en Deuteronomio capítulo 4, verso 39, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, verso 39. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro Dios. A la luz de este pasaje podemos ver, hermanos, que no hay otro Dios. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4, verso 39, dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona. Dios estaba hablando con el pueblo de Israel y le estaba diciendo que reflexionaran. Que el Señor Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro Dios. O sea que nada más hay un solo Dios. Entonces, a Jehová de los ejércitos es el único Dios que tenemos. Entonces, no hay otro Dios, Él es el único en el cielo y en la tierra. Y por lo consecuente, hermanos, nada más hay un solo Dios verdadero, que es al que alabamos y glorificamos. La fe en el único Dios verdadero de las Escrituras no debe de estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestra mente. Constituye cimientos importantes para nosotros. En esto va a descansar nuestra fe en el único Dios verdadero, porque usted es el único Dios verdadero que alaba y glorifica a usted ahí en su casita. Vamos a Isaías 43, verso 10. Isaías 43, verso 10. Isaías 43, verso 10 dice lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcáis y creeráis en mí. Entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Aquí está aseverando, hermanos, que antes que Dios no ha habido otro Dios y después de Dios no habrá otro Dios, que Él es el único Dios verdadero. Entonces, las Escrituras ratifican que el único Dios que tenemos es Jehová de los ejércitos, no hay nadie más. Dice en este texto, hermanos, hay tres palabras importantes que se dirigen en relación con Dios. La primera palabra que encontramos ahí, hermanos, en Isaías 43, 10, es la siguiente. Isaías 43, 10. Conocer significa más que un simple conocimiento de Dios o una simple relación con Él. La palabra conocer significa más que un simple conocimiento de Dios. Muchas veces las personas aprenden algo de la palabra de Dios. Eso no significa que usted conoce a Dios. Está aprendiendo apenas algo de Él. Pero el concepto correcto que debemos tener cada uno de nosotros, conocerlo a fondo. También la segunda palabra, hermanos, que encontramos aquí es la palabra crecer. Nuestra relación con Dios no solo requiere conocimiento, sino también confianza o fe en Dios. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios y cómo está tu fe en Dios? Fíjese que hay veces que nosotros como seres humanos
Cuando no necesitamos de Dios, no nos acordamos de Él. Pero cuando necesitamos que Él intervenga en ciertas áreas de nuestra vida, sí queremos que Dios responda a nuestras necesidades, que Él responda a lo que nosotros pedimos. La fuerte confianza que debe de haber en un creyente, hermanos, debe de ser, si tú traes una petición delante de Dios, si Dios la cumple, gloria a Dios. Si no la cumple, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer en caso de que nos dé las cosas. Entonces, creer no es nada más una simple relación con Dios, sino también a tener confianza y fe en Dios. No sé a cuántos de ustedes les pasó que cuando tenían que dar su diezmo, ¿cómo se sentían ustedes? Porque para poder diezmar hay que saber, hermanos, y tener esa confianza en Dios. Si usted no tiene confianza en Dios, usted no va a querer diezmar, usted no va a querer ofrendar. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Dios. ¿Sabe dónde está cuando no queremos diezmar? Está en el dinero. Cuando nuestra confianza está en el dinero, le estamos demostrando a Dios que nos interesa más el dinero que Él. El amor por el dinero es pecado, es idolatría. Entonces, muchas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en el dinero y no en Dios. Fíjese, una de las cosas bien importantes, si en verdad confías en Dios, primero es darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, hoy no me alcanza y mejor para la otra ocasión. Y no estamos demostrándole a Dios que estamos teniendo confianza en Él. Entonces, estamos viendo que debemos de conocer, debemos de creer, tenemos que tener confianza en Dios y debemos de entender. Habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos de procurar entender las implicaciones que significan esto. Ya que usted está creyendo en el único Dios verdadero, ¿qué implicaciones tienen para usted? Que de aquí en adelante, ¿cómo usted va a vivir? A la luz de que usted está viviendo para el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo va a ser tu comportamiento y cómo va a ser tu manera de vivir de aquí en adelante? ¿Vas a vivir como quieras o vas a vivir de acuerdo al único Dios verdadero? Tenemos que vivir de acuerdo al único Dios verdadero. Vamos a Isaías 45, verso 18, hermanos. Ahí nada más adelantito, 2 páginas. Isaías 45, verso 18. Así dice la palabra del Señor. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hermanos, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Hermanos, y Él diseñó la tierra, hermanos, para que fuera habitada por nosotros. Imagínense cuánta misericordia tuvo Dios para con nosotros, hermanos, que Él diseñó la tierra para que nosotros habitáramos en ella. Que hoy en día la hemos destruido, hermanos, a través de tantas cosas que hemos hecho, hermanos. Pero Dios la diseñó para que habitáramos en ella. Póngase a pensar, hermanos. Dios ha creado las condiciones necesarias para que haya vida aquí en la tierra. Porque si usted ve el sistema planetario, ¿por qué no nos puso en Marte? ¿Por qué no nos puso en otro país? ¿Y por qué nos puso aquí en la tierra? Porque Dios tenía un propósito cuando creó los cielos y la tierra. Entonces, este Dios, hermanos, del cual estamos hablando, es el único Dios verdadero. Cuando nosotros hablamos de este único Dios verdadero, hermanos, es una gran importancia entender eso. Mire, fíjese qué tan importante es que este único Dios verdadero le haya llamado a usted para que fuera su hijo.
Ahí lo encontramos en 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros, hablando del creyente, sois linaje escogido. ¿Quién lo escogió a usted? El único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Ese linaje escogido, hermanos, somos el pueblo de Dios que Dios nos ha comprado, el Señor Jesucristo nos compró con su propia sangre. Dice en 1 de Pedro que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que nos compró. Dice, y vosotros sois linaje escogido. Dios te ha escogido. Este único Dios verdadero te escogió. Ahora perteneces al real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios. Hermanos, perteneces a una nación santa porque antes que no conocías del Señor, vivías conforme a las concupiscencias de la carne, vivías conforme al pecado, vivías conforme a los deseos de la carne. Ahora que ya estás en Cristo Jesús, perteneces a una nación santa, porque Dios es santo, santo, santo. Y así su pueblo también es un pueblo santo, pueblo adquirido para un propósito especial. Tú te has preguntado, ¿cuál es ese propósito especial por el cual Dios me apartó para que ya no fuera y viviera conforme a los deseos de la carne? Dios tenía un propósito especial en tu vida. Aquí debemos de encontrar ese propósito. Dice, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Ahí en el versículo 10, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 10, dice, pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes que usted se viniera en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, antes de que Dios le diera la salvación y la vida eterna, usted no había recibido misericordia. No pertenecía al pueblo de Dios. A partir de ese día que Dios lo llamó con lazos de amor, para que usted viniera en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, Dios mostró su gran misericordia en usted. A ver, usted me puede preguntar, hermano Francisco, a ver, enséñeme dónde dice que su gran misericordia se manifestó. Vamos a 1 de Pedro 3, 1 de Pedro capítulo 1, verso 3. Vea qué dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? Dios. ¿Y qué se manifestó para que tú pudieses ser salvo? Su gran misericordia. Entonces, hermanos, fue la gran misericordia de Dios que se manifestó en el día de la conversión. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando que nosotros estamos sirviendo al único Dios verdadero, hermanos, es un privilegio, es un honor y honra servirle a nuestro Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en este versículo, en Isaías 43:10, vimos, hermanos, que encontramos la palabra conocer, encontramos la palabra crecer y entender. Ahora, hermanos, vamos a Isaías 45:18. En Isaías 45:18 dice así: porque así dice el Señor que crió los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció, no en un lugar desolado, sino la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Señor es un título que tiene Dios en el Antiguo Testamento. Aquí Dios
nos ratifica que Él creó los cielos y la tierra y que todo lo que hace es perfecto. ¿Qué nos enseñaron en nuestra escuela cuando íbamos a la escuela? Que quién había creado los cielos y la tierra. Unos habíamos escuchado que hay una teoría que fueron gases de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógenos que se combinaron y hubo una explosión. Y eso dio origen a la vida. Otros hemos escuchado la teoría de Darwin, que nosotros venimos del mono y que por eso somos Homo sapiens. Pero aquí vemos, hermanos, que ¿quién creó todo? Lo creó Dios. Dios creó todo, hermanos, por el poder de su palabra. Entonces, Dios creó todo, hermanos, para que nosotros habitásemos en esa tierra. Dios tuvo un especial cuidado para no hacer un caos. Dios hizo las montañas, los ríos, los volcanes, los desiertos, perfectamente diseñados. Usted se pone a pensar que la selva más grande del Amazonas es indescriptiblemente grandísima. Dios tuvo especial cuidado con esa selva. Y hermanos, y hasta el día de hoy sigue siendo grande, aunque hace poco tuvieron un incendio, hermanos. El Amazonas sigue creciendo, hermanos. No en el sentido de que siga creciendo su vegetación. Es exuberante, hermanos, pero todo lo tiene Dios con su poder. Ahora, hermanos, vamos a ver los siguientes dos versículos que vamos a encontrar aquí. Según los siguientes versículos, ¿cómo deberían de vivir los hombres a la luz de la verdad que Dios es el único Dios verdadero y viviente? ¿Cómo deberíamos de vivir? Usted se ha de preguntar, ¿cómo debo de vivir ahora que yo conozco al único Dios verdadero? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, verso del 2 al 6. Y aquí vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo, capítulo 20. Versos del 2 al 6. Así dice la palabra del Señor. Se lo leo desde el verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Va a hablar Dios en el verso 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Dios le está enseñando a Moisés y a todo el pueblo de Israel que Él es el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios les está recordando de dónde sacó al pueblo de Israel, de una tierra de esclavitud, donde eran esclavos del faraón. Ahora los ha sacado de ahí. Entonces, ve el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que no tendrás idolatría. No te harás ídolos, ni semejante alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea que ahí deberían de estar atentos ellos y nosotros, hermanos, que no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de todo lo que está en el cielo, de lo que está abajo de la tierra, ni en lo que está abajo de las aguas, de la tierra. Dice, no los adorarás, ni los servirás, porque yo soy Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, no adorarás ni servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios aquí está enseñándonos que la persona que sigue a Dios no debe de adorar
ídolos, no debe de adorar imágenes. Y es más, hermanos, que no debe idolatrar nada. El versículo 6, hermanos, dice: y muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién muestra misericordia Dios? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está ratificando Dios, hermanos, que si una persona ama a Dios, ¿qué va a hacer? Va a obedecer lo que dice Dios. Vea, aquí hay una clave, hermanos. Y mostraré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted quiere vivir como quiera, ¿está viviendo una vida de obediencia a Dios? No. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, la quiere aplicar a su vida para obedecer la palabra de Dios. Ve el verso 7. No tomarás el nombre del Señor Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y luego dice en el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hermanos, y aquí podemos ver, hermanos, que nosotros no debemos de tener idolatría. Hoy la idolatría no pueden ser imágenes, pero también puede ser el amor a la familia, el amor al dinero, el amor al trabajo. ¿Sabe qué es idolatría? Es lo que te aparta de Dios. Y aquí, hermanos, vemos algo bien interesante. Ahorita lo vamos a ver. Dios derramó su amor para con nosotros y debemos de obedecer sus mandamientos. Debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. La frase delante de mí que encontramos en el versículo 3 expresa delante de mi rostro. Significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería existir ningún competidor en la lealtad de nuestro corazón. Cuando estamos hablando ahí en el versículo 3, hermanos, no tendrás dioses delante de mí, significa, hermanos, esta frase delante de mí significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería existir ningún competidor en la lealtad del corazón. Cualquier persona o cosa que valoremos o que sirvamos más que a nuestro Dios es un Dios falso. El celo de Dios, hermanos, es perfecto. Él no es celoso como nosotros somos celosos. Él es diferente a nosotros. Ahora, hermanos, vamos a Marcos capítulo 12, verso del 28 al 30. Hablando del amor que debe de haber para con Dios. Marcos 12, verso del 28 al 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que había contestado bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y vean cómo va a describir el Señor en el verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que él es el uno y no hay otro más. Y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos
no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuró a hacerle preguntas. Entonces, aquí el Señor Jesús le está enseñando cuál es la ley de Jesucristo, hermanos. La ley de Jesucristo se resume en dos cosas, entiéndamelo. La ley de Jesucristo se resume en dos cosas: el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando usted ama a Dios, va a amar a su prójimo como resultado que ama a Dios. Por ejemplo, si usted ama a la iglesia de Jesucristo, es porque Dios lo amó a usted primero. Hermanos, usted no puede decir, yo odio a mi hermano. ¿Por qué? Porque usted entonces no está amando a Dios y no está amando a su hermano. Entonces aquí el Señor Jesús es enfático, hermanos. El amor por Dios trae como resultado el amar a mi prójimo, el amar a mi hermano, que ha sido comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es inconcebible, hermanos, que un creyente diga, yo no quiero ir a la iglesia, porque en la iglesia, hermanos, ahí están los hermanos que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. El mayor anhelo que debe de haber en un creyente, hermanos, es alabar y bendecir el nombre de Dios junto con sus hermanos. Nosotros sabemos que hay diferentes etapas y diferentes problemas en la vida de los hermanos. Cuando usted, por necesidad grandísima, usted se tiene que quedar en casa porque está cuidando a un enfermo, pues Dios sabe la situación. Pero si usted, por negligencia, dice, no, yo no quiero ir a la iglesia y aquí me quedo en mi casa, ese es otro problema. Y ese problema se deriva del corazón. Dicen los teólogos, no lo digo yo, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos problemas en el amar a Dios. Y cuando no amamos a Dios, hermanos, vamos a poner miles de pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, que en esta mañana podamos cada uno reflexionar y ver cómo estamos delante de Dios. Aquí no es que tú te sientas, aquí lo que queremos no hacerte sentir mal. Lo que queremos es que tú reflexiones cómo estás con tu relación con Dios. Si Dios está hablando a tu vida para que tengas un cambio en cuanto a cómo tienes el amor con Dios y el amor por el prójimo, es necesario que revisemos esto. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este breve estudio, hermanos. Es reflexión para cada uno de nosotros. Porque si usted se pone a pensar, Dios dio todo por usted, que desde antes de la fundación del mundo dio a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos dio a su único Hijo, al unigénito del Padre, para que viniera en el madero de la cruz y muriera para el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo, en una manera sustitutoria, tomó tu lugar en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Y muchas veces usted dice, ¿por qué voy a servir a Cristo si ni me pagan, ni me agradecen? Lo voy a servir por gratitud a Dios, porque Él siempre ha mostrado sus misericordias con nosotros. Él nos llamó con lazos de amor y ahora somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué tengo que hacer para empezar a cambiar? Usted se preguntará, si no estoy leyendo la palabra de Dios, si no estoy asistiendo a los servicios, si no estoy orando, ¿qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es ir delante de Dios y pedirle perdón por mi iniquidad, porque esto es pecado. Y que Dios me ayude y me fortalezca para seguir adelante. Entonces, que en esta mañana Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros ahí en casita. Y como yo les decía, cada caso es diferente. Yo no soy Dios, hermanos, pero usted sí sabe, hermanos, y conoce la palabra del Señor, cuál es la situación por la cual está en una situación difícil. Entonces oremos.
Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle que usted sea con los hermanos, Señor, que usted les ayude, les cuide, les guarde, Señor. Pedimos por los que están enfermos, como es la hermana Judith, que ponga su mano sanadora. Pedimos por la familia Trinidad Naya, Señor, que usted siga mandando el consuelo y el alivio que ellos necesitan. Rogamos por los hermanos que han salido de las diferentes iglesias y no se están congregando, Señor, que usted sea con ellos, Señor, que usted toque sus corazones y toque sus vidas. Señor, le damos gracias en esta mañana porque ha estado con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea con mis hermanos, Señor, que usted les cuide y les guarde de cualquier peligro, Señor. Si ellos tienen alguna necesidad, Señor, que usted supla sus necesidades. Si ellos están cuidando enfermitos, Señor, que usted les ayude para ir dándole las fuerzas, Señor, para que ellos se puedan sentir bien, Señor, y puedan seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre. Damos las gracias en este día porque hasta el día de hoy usted ha estado con nosotros, usted nos ha bendecido, ha proveído a nuestras necesidades y te reconocemos como el único Dios verdadero. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que pase buenas tardes. Bendiciones.